Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta sección de debate metropolitano que en el marco del Laboratorio de Estudios Metropolitanos auspicia en el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión tenemos a un invitado, un colega, un amigo, hermano colombiano, que es el maestro Carlos Alberto Rojas Cruz, con su participación intitulada Transiciones territoriales en la subregión sur occidental, Cali, Colombia. Y bueno, antes de darle el uso de la voz, recordarles que pueden hacer sus preguntas vía Facebook. Yo estaré al tanto de comentarlos y si no, pues obviamente entablamos un diálogo en la medida de lo posible. Eh, Quiero también comentarles bueno, que nuestro ponente tiene alrededor de 40 minutos para que no se sienta presionado con el tiempo y entonces podamos aprovecharlo. Y me voy a permitir leer una reseña curricular del maestro Carlos Alberto Rojas Cruz, quien es licenciado en Ciencias Sociales con especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social. Es magíster en políticas públicas por la Universidad del Valle, en Colombia. Tiene experiencia en el sector social de las ONGs y el sector público ligadas a la educación, el trabajo social, la asesoría, la consultoría y la dirección de entidades, programas y proyectos en ámbitos de la juventud, el desplazamiento forzado, equidad de género, seguridad y convivencia ciudadana, en las políticas de reducción de la pobreza, enfoques diferenciales, prevención de violencias urbanas, redes interinstitucionales, políticas educativas, ambientales y culturales. Ha participado como consultor en convenios y programas de desarrollo en Cali, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y en la ejecución de convenios con la Organización Internacional de las Migraciones. Participado también en investigaciones en temas de violencia urbana, desarrollo humano, equidad de género, entre otros tópicos, y en proceso de sistematización de experiencias en educación social en temas de niñez y juventud, entre otros. En particular, pertenece al Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias de la Administración en la Universidad del Valle como consultor en el diseño de políticas públicas con enfoque de desarrollo humano y en el diseño de planes territoriales de salud. Actualmente se desempeña como asesor en temas estratégicos en el área del despacho de la Alcaldía de Cali. Estimado Carlos, te escuchamos con muchísima atención y de nuevo cuenta agradecerte por dedicarnos y obsequiarnos parte de tu tiempo. Alberto, muchas gracias. Bueno, primero, pues quiero saludarte a ti, a todo el equipo que te acompaña ahí en el Colegio de Jalisco, eh, y saludar a todos los participantes de este espacio que se ha organizado para que podamos compartir algunas ideas en torno a un tema que, sin lugar a dudas, se ha venido convirtiendo en un tema de, digamos, de gran importancia en el debate académico, quizás un poco menos en el debate político, y que resulta del todo pertinente para pensar los problemas de las ciudades contemporáneas y el problema obviamente de países como los nuestros en América Latina, que por su configuración histórica y social, pues estamos repletos de conflictos ligados precisamente a la organización política territorial y ligados al tema del ordenamiento territorial. Entonces, pues de entrada decirles que claramente estos espacios que se han venido dinamizando con ustedes han sido realmente muy valiosos para nosotros y estamos con todas las ganas, en el caso de la región nuestra, de avanzar un poco en esta discusión sobre lo que tiene que ver con el tema de la metropolización, cómo conducir un poco algunas decisiones públicas a estas nuevas realidades que tenemos hace ya varias décadas en territorios que están, digamos, impactados por el tema del poblamiento y la extensión de estos poblamientos que están dando hacia ciudades periféricas, lo que se llama la conurbación, pero también el fuerte vínculo que tenemos entre ciudades de la misma región, que no solamente se da por el fenómeno de la conurbación, sino por las fuerzas que ejercen las ciudades principales en esas segundas o terceras ciudades del vecindario y que ejercen de alguna manera dinámicas de intercambio, pero también de presión y de configuración socioterritorial. Esa es la perspectiva un poco en la que un poco estamos tratando de trabajar.
vamos a trabajar con una pequeña presentación que hemos preparado con una colega que trabaja con nosotros aquí en la Alcaldía de Cali, que se llama Diana Milena Ospina, que seguramente ya se conectó. Y pues Diana Milena es politóloga también de la Universidad del Valle, está trabajando con nosotros en la alcaldía en un esfuerzo grande de hacer una transición de una categoría que es muy fuerte en América Latina, que es la categoría de municipio, a una categoría especial que se llama distrito. Desde el punto de vista político-administrativo, es una categoría un poco diferente. Digamos, la categoría municipio en el caso de Colombia es una categoría, es la más regular. Colombia tiene 1.102 municipios. Es la unidad básica, de alguna manera, de organización del territorio en el nivel local. Y tenemos una configuración de 32 departamentos. En cada departamento, digamos, están ubicados estos municipios. En el caso, por ejemplo, nuestro, en el Valle del Cauca, son 42 municipios. Pero bueno, vamos a tratar un poco de seguir la presentación que hemos preparado. No sé si me ayudan allí para que la veamos y podamos seguirla. Me confirman si la están viendo, por favor. No, no la estamos viendo. Creo que puedes tener tu acceso para poderla presentar. A ver, revisa. Bueno, entonces denme un segundo. Compartir. ¿Están viéndola, cierto? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a mirar un poco de una manera sencilla, tratando de ubicar la discusión de lo que nosotros hemos llamado las transiciones que estamos tratando de pensar, de planificar en nuestro contexto nacional y regional. Seguramente en el público que nos escucha tenemos no solamente, digamos, personas de México y de Colombia, sino también de otras latitudes. Por eso me interesa mucho contextualizar muy bien de qué estamos hablando en el contexto nuestro. A ver, América Latina tiene 3 países cuyo modelo político es un modelo federado. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil y estamos hablando de México. Esa configuración política de la nación tiene una incidencia directa en la organización del territorio y en consecuencia en los procesos de organización político-administrativa. En el caso de Colombia y el resto de países de América Latina, la configuración del Estado no es la de un Estado federado, sino un Estado unitario. Y ahí viene un primer ejercicio de cuidado en la forma en que se interpreta todas estas discusiones en torno a cómo lo metropolitano se podría constituir en una fuerza capaz de transformar en positivo, obviamente, la realidad de su ciudadanía y de sus contextos. Entonces, Colombia es un país en ese contexto que tiene 32 departamentos, es la configuración, lo que se llama el gobierno intermedio, y tiene 1.102 municipios, que son los gobiernos locales. Digamos que todo esto está, como lo he planteado, está orientado a través del diseño institucional que la misma Constitución Política del año 1991, en el caso de Colombia, pues ha determinado para el país. La Constitución que antecedió a la nuestra, a esta actual del 91, es la Constitución de 1886, una Constitución de 105 años aproximadamente, que también tenía en su diseño una forma de la organización territorial que más adelante vamos a referirnos un poco a ello, en el sentido de que algunos especialistas y algunos académicos que debaten a fondo y que investigan los temas del orden territorial plantean que en el caso colombiano la realidad que hoy vivimos está siendo atendida con modelos anacrónicos, y cuando ellos lo dicen se refieren concretamente a
la misma Constitución del año 1982, que configuró un tipo de país territorial y político, y por lo tanto mucho de eso es lo que debaten algunos académicos, no ha cambiado. Sin embargo, la realidad de los territorios, la realidad de los municipios, la realidad de los departamentos y el fenómeno de las áreas metropolitanas sí ha impactado drásticamente, sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas, una realidad como la colombiana. En ese contexto, entonces, tenemos concretamente dos figuras que reinan en el orden territorial político. La figura del departamento, que es el nivel intermedio de gestión pública. Cada departamento tiene su gobernador o gobernadora, que es elegido por voto popular y asume una responsabilidad que la misma Constitución le define en términos de sus funciones y tareas en la gobernabilidad de su área, que están centradas fundamentalmente en procesos de coordinación, articulación y de gestión de políticas en ese nivel intermedio del territorio. Y hay una figura, repito, que es una figura que es la figura reina, es la figura que estructura todo el orden territorial, que es la figura del municipio. ¿Ok? La misma Constitución prevé unas figuras adicionales excepcionales. Una de ellas la mencioné y creo que en alguna de las charlas anteriores tocamos el tema, es la figura de los distritos especiales. A esa no nos vamos a referir en profundidad en esta conversación de hoy, pero grosso modo, de esos 1.112 municipios que tiene Colombia, 1.102, perdón, hay 12 que por una gestión que hicieron ante el Congreso de la República, cambiaron de categoría y se convirtieron en distritos especiales. Eso lo que quiere decir es que el Estado colombiano les ha dado unas atribuciones, algunas atribuciones muy específicas, para que puedan gestionar con mayor autonomía los desafíos de su territorio. Ese es un planteamiento, repito, en el que no vamos a profundizar el día de hoy, pero me interesa mucho que se plantee porque la tesis de fondo que queremos compartir con ustedes es que de todas maneras hay una crisis y hay una cierta, digamos, dificultad de encontrar modelos territoriales capaces de interpretar los dinamismos y los conflictos contemporáneos del territorio y que le formulen alternativas de salida desde el punto de vista estructural. En el caso de los distritos especiales, pues se les da unas facultades a los alcaldes que también son elegidos por voto ciudadano, voto popular, y les permite de alguna manera hacer algunas gestiones internas en sus áreas de gestión, que siguen siendo el perímetro que determina la ley y que determina un poco la figura del municipio. La figura intermedia es la figura del departamento. La figura del departamento, entonces, en cada uno de ellos, he mencionado que son 32 en Colombia, tienen por debajo de ellos grupos de municipios que oscilan entre los 30 a 20 municipios, incluso hay departamentos que tienen 130 y 140 municipios. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de todas maneras no tenemos una realidad homogénea, pero sí tenemos unas normas que son las mismas para los 32 departamentos y para los 1.102 municipios que tiene Colombia. Eso introduce un primer problema de entrada. ¿Cómo es posible que se le den las mismas funciones y responsabilidades a un municipio que es una capital, a otro municipio que es muy pequeño y que está en la periferia y que no tiene las capacidades institucionales y los recursos para gestionar las metas y los objetivos que le pone la misma Constitución? No sé en el resto de América Latina, y por eso es súper importante estos niveles de conversación que tenemos con ustedes en este espacio que se ha creado con los colegas de México, porque claramente puede ser que esto también esté pasando en el resto de América Latina. La región global más desigual del mundo es esta en la que vivimos, y por lo tanto, esa realidad de desigualdades y de inequidades también se expresa en la configuración del territorio. Entonces, de esos 1.102 municipios, tenemos más de 800, por ejemplo, es decir, más de un 70% que tienen menos de 80.000 habitantes. Y tenemos un país con unas ciudades grandes y otras intermedias, pero que no alcanzan a ser 120 o 130 ciudades. Sin embargo, las normas que gobiernan la dinámica de los municipios y la dinámica de los departamentos son las mismas. Eso
plantea una discusión en términos de la necesidad de que los debates que se den en términos normativos y en términos de políticas públicas tengan necesariamente un componente diferencial. No pueden tratarse todos los entes territoriales, todos los territorios con las mismas normas, porque su realidad es profundamente diferencial, profundamente inequitativa y profundamente desigual. Y creo que en el caso colombiano tenemos demasiadas evidencias. Creo que los think tank globales, CEPAL entre ellos, han evidenciado claramente lo que significa una región global de inequidades y desigualdades, donde su población tiene muchas dificultades para acceder como mínimo, por ejemplo, a las metas de los ODS 2030, que hoy son un desafío que están gran parte de los países de Naciones Unidas o asociados a Naciones Unidas, con la meta de tratar de acercarse un poco a esos nuevos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero como se ha venido evidenciando críticamente, pues los países tienen enormes dificultades, porque entre otras cosas esto tiene que ver directamente con rediseño de políticas públicas y nuevas políticas públicas e incluso rediseños institucionales que puedan de alguna manera generar nuevas capacidades para gobernar los territorios. En ese nivel entonces del gobierno intermedio, que son los departamentos, entran las áreas metropolitanas. La pregunta es, ¿y qué va a pasar con esas áreas metropolitanas que además tienen una configuración legal, porque están incluidas en la Constitución Política de Colombia como posibilidad, pero segundo, pues no tienen la vocación de ser un ente territorial, pero sí tienen la vocación de ser un ente político que gobierna o que coadyuva en la toma de decisiones en el territorio que cobija el área metropolitana? En el caso nuestro, digamos, en el caso del suroccidente colombiano, no sé si Diana me alcanzó a incluir el mapa aquí, me interesa un poco este mapa. Este mapa que están viendo ustedes allí es lo que se llama el suroccidente de Colombia. Es una de las 5 regiones más grandes en las que está dividido el país. Y estos 4 departamentos, el Chocó está aquí, el Valle del Cauca es el que está aquí en rosado en la mitad, en color verde el departamento del Cauca y en color un poco rojo el departamento de Nariño. Lo que tenemos acá en el lado izquierdo para mí y derecho para ustedes es el Océano Pacífico, y lo que tenemos hacia adentro acá es, digamos, la región andina, que está fundamentalmente cubierta en este caso por una de las 3 cordilleras que tiene Colombia, que es la cordillera occidental. Es decir, en el caso del Valle del Cauca, por poner el ejemplo nuestro, tenemos dos límites, el de la cordillera central y el de la cordillera central y el de la cordillera occidental, y en ese valle se ubican gran parte de los municipios y de los departamentos por el río que atraviesa toda esta zona, que es el río Cauca, pues los municipios que tienen oportunidades para acceder a ciertas oportunidades, digamos, del desarrollo. En el lado de un poco de la costa occidental, tenemos estos departamentos con más de 120 municipios, que además, entre otras cosas, a propósito de las discusiones globales y los debates que tenemos sobre políticas públicas de seguridad, esta es una de las zonas de mayor impacto global en el tráfico de estupefacientes. Todas esas conexiones de las que se habla entre los grupos que delinquen en el suroccidente colombiano y gran parte del mercado que en Centroamérica y Norteamérica dinamiza, digamos, la circulación de drogas ilícitas, pues está precisamente ubicada en esta zona de la ciudad, en esta zona del país. Esos 4 departamentos, entonces, de los 32, aquí tenemos estos 4, y de los 1.102 municipios, aquí tenemos en estos 4 departamentos por lo menos 130 municipios, de los cuales muchos de ellos están en la costa pacífica, directamente son pueblos costeros, y tenemos otra cantidad de pueblos que son más ligados a la región andina. En este contexto subregional, y particularmente en el caso nuestro, desde donde les hablo, estamos ubicados aquí en el Valle del Cauca. La capital del Valle del Cauca es el municipio o el distrito especial de Santiago del Cali, que tiene la responsabilidad, nuestro alcalde, de tomar las decisiones sobre el gobierno del territorio y el gobierno de la ciudad. Grosso modo, un poco ahí, digamos, les ubico en el contexto subregional en el que estamos, y es allí donde estamos dinamizando la discusión de la constitución de la primera área metropolitana del suroccidente de Colombia, ¿cierto? El área metropolitana que está integrada en principio
de esos 130 municipios, estamos hablando particularmente de 6 municipios, que la Constitución, por la orientación que tiene, política de Colombia, permite que se asocien y están ubicados en el departamento del Valle y el departamento del Cauca, esos 6 municipios, que hicieron un proceso de investigación, de consulta y de disposición política de sus autoridades para conformar esa primera área metropolitana que se llama del suroccidente colombiano. Esa área metropolitana, para que se configure y se lleve a cabo como la Constitución y la ley lo dice, debe ser, además de tener una evaluación técnica y una evaluación política, debe ser llevada a una consulta popular. No solamente es una decisión política de las autoridades de turno, debe ser llevada a un escenario electoral en el cual un porcentaje de la población que habita el territorio efectivamente debe aprobar con voto positivo la constitución del área metropolitana, de tal manera que se dé un grado de legitimidad a esa decisión que van a tomar los 6 alcaldes, entre otros el nuestro de la ciudad de Cali, de dar inicio a la conformación de esa área metropolitana que una vez sea aprobada en el escenario que sea electoralmente positivo, pues se constituye, digamos, un ente administrativo que es una junta, y esa junta, digamos, asume la definición de una terna con la cual se decide sobre quién dirige esa área metropolitana por un periodo de por lo menos 4 años. Cada municipio entregará unos recursos que tendrán que ser llevados a un fondo institucional con el cual esa área metropolitana y ese director ejecutarán proyectos que están en el marco de sus funciones, que deben llevar de alguna manera a que pueda apostarle a proyectos transversales en los 4 municipios que se constituyen, 6 municipios que se constituyen como área metropolitana, y deberán producir obviamente un reglamento con el cual se toman las decisiones en esa área metropolitana. Bueno, un poco las discusiones que se han venido dando allí están empezando, la verdad. A pesar, quiero contarles que nosotros llevamos, creo que no alcanzamos a incluir la diapositiva, llevamos más o menos 40 años debatiendo la constitución de un área supramunicipal. 40 años discutiendo pros, contras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha avanzado en esta discusión en el caso colombiano? Esto no solamente aplica para nuestra región, sino para todo el caso colombiano. Porque cuando se configuró y confeccionó la Constitución del año 1991, hubo 3 grandes debates sobre el orden y la organización territorial. El primer gran debate estaba a cargo de unos constitucionalistas que defendían a toda costa que el país debía ser fundamentalmente organizado a través de la figura de los municipios. Se conoce como la cohorte de constitucionalistas, digamos, que defienden lo que se llama el municipalismo. Una segunda cohorte defendía a capa y espada en los constitucionalistas los departamentos. Entonces se conoce como los departamentalistas. Y hay una tercera generación que no logró incorporar a fondo en el diseño constitucional en relación a la organización del territorio, que es la constitución de las regiones y las provincias, que es una categoría un poco más flexible, una categoría que dialoga más claramente con las tensiones del territorio y obviamente una categoría socioantropológica mucho más pertinente y mucho más robusta para reflexionar sobre la forma más adecuada de organizar el territorio en función de las variables del desarrollo local, del desarrollo regional y obviamente la articulación de las regiones en un país que fundamentalmente está organizado a punta de regiones. Digamos, ahí nació un poco en la tensión política la tendencia que configuró Colombia alrededor de esas figuras de lo municipal con los municipalistas, lo departamental con los departamentalistas, pero el peso grande que debería tener la figura de más poder y potencia, que era el de las provincias y las regiones, perdió.
y quedó simplemente mencionada en la Constitución, pero no se le hicieron los desarrollos políticos, legales, conceptuales, académicos necesarios para organizar un territorio mucho más acorde a las realidades, digamos, que tiene en un país como Colombia. Claramente, seguramente, me imagino yo, si uno hace estudios comparados con el resto de América Latina, podría encontrar situaciones similares. Esas tensiones propias que se dan en el debate constitucional a propósito de cómo lo constitucional define la organización del territorio y define también las categorías político-administrativas con las que se va a gestionar, y finalmente pasa lo que pasa en un país como Colombia. Y esa es una primera conclusión compleja para la discusión. Estamos atrapados en un municipalismo, estamos atrapados en un departamentalismo que no interpreta los conflictos de las configuraciones de los fenómenos complejos de las áreas metropolitanas. Es que lo metropolitano no lo define solamente la Constitución y la ley. Los procesos de conurbación y lo que hoy llaman los académicos y teóricos que han venido trabajando en el tema de ciudades, la constitución de las, no solamente megaciudades, sino las superciudades, que hoy se definen a partir de su relación con otras ciudades del entorno, están superando de lejos esa configuración político-administrativa tradicional que está en la misma contenedor de la Constitución. Entonces, esa discusión compleja, pues nosotros estamos, en el caso de la región nuestra, en la tarea de enfrentar un poco esa discusión con el nivel nacional. Ahí está claramente la tensión entre centro y periferia, cómo el centralismo se piensa el país, se piensa las regiones, se piensa, digamos, desde el lugar central, el diseño institucional y el diseño territorial, y versus la tensión con cómo las regiones y los territorios de la periferia se imaginan y están configurados territorialmente, pero eso no concuerda con esos imaginarios y con esas representaciones que tiene el centralismo sobre la configuración territorial. Entonces, aquí, por ejemplo, en este gráfico, simplemente, para no detenerse en ninguna, les muestro un poco la cantidad de normas en el nivel sectorial que gobiernan los territorios. Menciono aquí solamente los sectores, para hablar de lo sectorial: desarrollo agropecuario, turismo, tercera edad, salud, etcétera, educación, ambiente, cultura. O sea, cuando digo que hay un diseño sectorial, estoy diciendo que el diseño no es territorial. Ahí hay una tensión de fondo, porque es que pensar lo sectorial para después articularlo y llevarlo al territorio ya constituye un problema en términos de gestión pública. ¿Ok? Los fenómenos de convergencia, concurrencia y coordinación se ven impactados con un diseño tan complejo como el diseño que parte de la idea de que lo sectorial tiene la capacidad en sí mismo de articularse transversalmente, no solamente entre los sectores, sino que pueden llegar con eficiencia, servicios y derechos a la ciudadanía que habita el territorio. Nuestra discusión compleja y en la que estamos tratando de entrar tiene que ver con una invitación al país a pensarse regionalmente, a pensarse los territorios desde categorías como la de provincias u otras categorías que superen lo que aquí en Colombia se denomina los contenedores político-administrativos. Me refiero a los departamentos y los municipios. Un alcalde de un municipio no puede opinar y no puede meterse en los problemas de otro municipio, ¿cierto? Porque ningún alcalde que gobierna su territorio quiere que el que habita otro venga y le diga cómo tiene que gobernar. Cada uno ejerce en su territorio por mandato constitucional con funciones y responsabilidades muy específicas, y entonces eso impide que fenómenos como la conurbación, las áreas metropolitanas, muchas de ellas nacen en fenómenos de conurbación. En el caso de Colombia estamos hablando más o menos de 16 áreas metropolitanas, pero no todas están legalizadas. Hay unas 5 o 6 áreas legalizadas o formalizadas ante la ley, pero el resto no existen ante la ley. Existen de facto porque claramente los procesos territoriales, los conflictos, que en el caso colombiano están muy marcados por el conflicto armado, y de 50 millones de habitantes tenemos casi 10 que han sido desplazados por el conflicto armado, se llaman víctimas, pues de alguna manera ya no habitan en esos territorios, sino que habitan ahora en las ciudades. Esa es una particularidad que tiene el caso colombiano,
que obviamente impacta muchísimo la forma en que se organiza la respuesta institucional a las demandas que tiene la población de los territorios. En ese contexto, entonces aparece la pregunta por cómo se descentralizan entonces funciones. ¿Qué le toca al municipio? ¿Qué le toca al departamento? ¿Qué le toca a los distritos? Que no es el tema de hoy, pero ¿qué le toca a las áreas metropolitanas? ¿Cuál es su real capacidad de gobernabilidad de sus territorios? Con, en este caso, la aprobación de 6 alcaldías que además a través de un proceso de consulta popular asumen formal y legalmente la constitución legal del área metropolitana, que además debe ser llevado a una instancia del gobierno nacional, que es la Dirección Nacional de Planeación, que autoriza o no autoriza la configuración del área metropolitana. Es decir, un segundo planteamiento grueso aquí tiene que ver con cómo se organiza el poder en el territorio, cómo se organiza el poder político en el territorio, cómo se distribuyen competencias y funciones. Entonces, no solamente es una cuestión de orden administrativo, también es una cuestión de orden político, en tanto que interroga la forma en que se conciben esas relaciones y esas tensiones centro-periferia, pero también cómo se configura un país que en su diferenciación territorial pues debe buscar alguna forma de gobernarse lo más democráticamente posible, de tal manera que pueda generar oportunidades y beneficios al grupo poblacional al cual, digamos, pertenecen o al cual, o que habitan en su territorio. Ese segundo elemento de cómo se organiza entonces el poder en el territorio y cómo el orden territorial pasa por una serie de filtros y pasa por una serie de consultas, donde en cada una de ellas no solamente hay normas, sino que también hay visiones de país, hay visiones de territorio. Y esas visiones entran en una, digamos, en una discusión y en un debate que nosotros, repito, hemos asumido a través de un debate que hemos llamado un debate de transición, porque hemos hecho la tarea de llevar a las instancias correspondientes las formulaciones técnicas para que posteriormente debatamos con la ciudadanía, digamos, esos niveles de un poco más detallados de gobierno territorial que implicarían la constitución de las áreas metropolitanas. En el caso colombiano, la descentralización tiene una historia que nace en el año 1986. Estamos hablando de 14 más 23, más o menos unos 35, casi unos 40 años, unas 4 décadas, en el cual el país comienza a transformarse y a morigerar esa visión unitaria de un país que en la Constitución del 86 era un país unitario no descentralizado, a una Constitución del año 91 donde tenemos un país unitario pero descentralizado con autonomía en sus departamentos y sus municipios. Ahí hay un gran cambio que se consolida de manera, con mayor fuerza en la Constitución del año 91 y finalmente desde el 91 para acá, pues el país comienza a vivir una realidad de ajuste institucional digamos, en la que permanecen los contenedores municipios y departamentos, pero que en términos del diseño territorial se desconcentran funciones, pero digamos, hoy son categorías que no logran dar respuesta a esas presiones que hoy tiene el territorio por temas de conurbación, por los temas de los flujos migratorios, por los temas de las articulaciones que tienen las ciudades y en consecuencia, digamos, las presiones propias que tienen hoy los territorios. Aquí menciono una ley, la 1454 del 2011, es una ley de 12, 13 años, que nos muestra una gama de modelos al cual pueden acudir los municipios o departamentos para asociarse de manera especial. O sea, me refiero a que son figuras excepcionales. Las figuras regulares, he insistido mucho en que lo registren, son los departamentos y los municipios. Estas figuras especiales aquí son denominadas esquemas asociativos. Entonces tenemos regiones administrativas de planificación, en unas siglas se llaman RAP. A ellas se pueden asociar los departamentos. Por ejemplo, en el caso del suroccidente colombiano, los 4 departamentos han constituido una RAP, Región Administrativa de Planeación,
¿Qué les permite eso? Acceder a fondos especiales ante el gobierno nacional para proyectos de gran impacto regional. Tiene un director, tiene una junta que lo gobierna y tiene un equipo con recursos con el cual ejecuta proyectos de impacto regional. En este caso, regionales que afecten los 4 departamentos de la región nuestra. Pero en otras partes del país también hay RAP, pero no tienen 4 departamentos. Pueden tener 2, pueden tener 3. Digamos que eso nace a partir un poco de la necesidad y de la decisión política que tomen los gobernantes del turno. Tenemos otra figura que se llama la RAPE, la Región Administrativa y de Planificación Especial. A ella se pueden agregar no solamente los departamentos, sino distritos especiales. En este caso, la ciudad de Bogotá ha constituido una región metropolitana, digamos que tiene una aprobación legal, igual están en la tarea de gestión de recursos para poder de alguna manera cubrir proyectos que puedan tener un impacto subregional. Tenemos asociaciones de departamentos, asociaciones entre áreas metropolitanas, regiones de planificación y de gestión, asociaciones de distritos especiales, provincias administrativas y de planificación. ¿Por qué me interesa esta diapositiva compartirla con ustedes? Si tenemos 2 figuras que son las preponderantes, contenedores como municipios y departamentos, entonces esta proliferación de figuras, ¿qué vocación real de poder político puede tener para ordenar el territorio y producir decisiones públicas que puedan de alguna manera mejorar la capacidad de gestión y de respuesta a bienes, servicios y derechos que tiene la población que está en ese territorio? Hay visiones muy críticas sobre esto en Colombia, porque lo que grosso modo se plantea es que hay una gama de posibilidades, pero acceder a ellas tiene unos trámites complejos que no expresan a fondo, de alguna manera, la intención que podría tener esta diapositiva de tener una gama de opciones para poder escoger en cuál de ellas se inscriben los municipios. Ya. Áreas metropolitanas. En Colombia hay una ley que es la ley 128 del 94, una ley que ya está en el marco, la ley 1625 del 2013, que derogó otra de 12 años antes, se constituyó como la ley de áreas metropolitanas. Y esa ley, pues, define qué son, cómo se conforman, qué funciones tienen, qué responsabilidades tienen, cuáles son sus alcances, qué se les está prohibido, etc. Digamos que, grosso modo, esas áreas metropolitanas tienen responsabilidad alrededor de la coordinación estratégica de políticas en el territorio, de políticas públicas, bajo la idea de que la concurrencia y la coordinación pueden garantizar no solamente una mayor eficiencia y una mayor eficacia en la gestión de la política, sino que pueden garantizar nuevas posibilidades de gestión en materia de políticas públicas para ese territorio. ¿De acuerdo? Y tenemos un principio, es un principio complejo, por la desigualdad y la inequidad que hay en los territorios nuestros, de un poco hacer una apuesta por la racionalización de los recursos en la gestión pública. Claramente, hay una intención alrededor de la idea de estimular el diseño de políticas públicas y de proyectos de alto impacto regional. Es decir, que no solamente estamos pensando en un contexto urbano o un contexto de ciudades, sino que estamos pensando en un contexto mucho más amplio, que en este caso es una región. Por ejemplo, en el mapa que les he mostrado, el suroccidente colombiano, 4 departamentos, 146 municipios, y además una de las 5 regiones más grandes de Colombia, pero también una de las 5 regiones más desiguales de Colombia. Y además una de las regiones más explosivas en términos de conflictos sociales y de conflictos económicos. ¿Ok? Precisamente por la histórica ausencia del Estado en esos territorios, que no ha permitido garantizar una presencia institucional efectiva para poder llevar la presencia del Estado a sus territorios. Esas áreas metropolitanas
como lo he dicho anteriormente, deben ser consultadas. Es decir, debe ser llevada a una consulta popular. Una vez haya la decisión política de los alcaldes o alcaldesas de quererse vincular con el área metropolitana, esta es llevada a una consulta en la que la ley exige que al menos el 5% del censo de la población vote y esté de acuerdo con la conformación del área metropolitana. Y cuando se conforma esa área, no quiere decir que no puedan anexarse más municipios. Sí pueden anexarse, pero hay unos requisitos y también hay unas responsabilidades que se definen para cuando, en un caso de, repito, en el caso de nuestros 146 municipios, están en proceso de conformación del área metropolitana 6, si hay 5 o 6 que se quieren sumar, tendrían que hacer una tarea similar para sumarse a esta gran área metropolitana del suroccidente colombiano. Y como lo dije también, pues una vez esta se conforme y que esté debidamente legalizada, se conforma una junta metropolitana que tendrá un presidente, tendrá un reglamento de unas funciones y los municipios trasladarán unos recursos de gestión para que este director del área metropolitana, que no podrá tener las funciones de los alcaldes locales. Ahí hay que ser muy cuidadoso en eso, porque podría haber una colisión de competencias, dado que el área metropolitana no es un ente territorial, es una figura político-administrativa, pero no es un ente territorial. La Constitución colombiana es muy clara definiendo que los entes territoriales en Colombia son los municipios, los departamentos, los distritos especiales y los territorios indígenas. Ente territorial traduce que tienen gobierno propio. Por lo tanto, se eligen sus mandatarios popularmente y recaudan recursos para tomar decisiones en materia de política territorial. Bueno, voy terminando un poco para que conversemos. Es como una abrebocas de contexto que plantea la discusión, la pertinencia y la necesidad de avanzar en esto y la tarea que estamos tratando de hacer desde Cali y los otros 5 municipios de trabajar en esto. Aquí hay un mapa que con Dianita, la compañera politóloga que nos acompaña aquí en la reunión, lo ubicó y es una figura de ONU Habitats del 2020 y dice procesos de urbanización y conurbanización de América Latina y el Caribe a 2020. Uf, tenemos una explosión de procesos de urbanización en América Latina. Y claro, eso Naciones Unidas lo ha planteado muy claramente como preocupación, aunque ellos dicen que al 2050 fundamentalmente el mundo estará en las ciudades, yo creo que ya hay muchas regiones del mundo que son ciudades. Voy a poner el caso nuestro. En el caso de Cali, el 98% de su población vive en la ciudad y el 2% vive en la parte rural. Es decir, que estamos, de lejos hemos superado ese indicador que tiene obviamente Naciones Unidas con base en los datos de población que ellos tienen en todo el mundo, porque en todo el mundo no está pasando lo mismo. Pero en el caso nuestro, y me refiero al caso colombiano, los procesos de conurbación, metropolización se están dando naturalmente. Se están dando por los flujos, las tensiones, por la explosión y la implosión de los territorios en términos de nuevas configuraciones, procesos complejos de territorialización que están imponiendo nuevas formas de dinámicas territoriales y que esos contenedores que hoy tenemos, municipio y departamento, no logran interpretar a fondo, digamos, las tensiones y las nuevas demandas del territorio, digamos, en el caso nuestro. Eso quiere decir que hay que trabajar, y así lo hemos prefigurado un poco acá quienes estamos cercanos a la discusión de este tema, es necesario urgentemente avanzar en esta discusión y por eso la Alcaldía de Cali ha contratado con la Universidad del Valle, con el Instituto de Prospectiva, un ejercicio número 2, porque ya hicimos uno hace varios años, de prospectiva al año 2050. Esperamos que este año la universidad, a través de su equipo de profesionales que es de muy alto nivel, pueda tenernos un gran resultado de cómo avanza esta discusión y cómo avanza el debate académico también y la conceptualización sobre cómo pensarse un poco el orden territorial, la organización del territorio,
estas figuras de lo político y lo administrativo, digamos, como grandes desafíos en el caso de Cali, y cómo desde aquí se aporta a esta discusión global sobre las áreas metropolitanas, las megaciudades, las superciudades. En el caso colombiano tenemos un ejemplo grande, que habría que abordarlo en otra reunión, Alberto, que es la configuración de lo que se llama el Diamante Caribe, que es una configuración de 11 departamentos que se hizo con el apoyo de la Fundación Metrópoli de España, se hizo con Findeter aquí en Colombia, la Financiera de Desarrollo Territorial, y se hizo por un apoyo de varios investigadores y personas expertas en temas de ciudades y de territorios. Sobre ello hay una discusión muy grande, también muy interesante, que de pronto más adelante podamos compartir en otro espacio en esta misma red, pero lo que grosso modo quiere decir es que está a la orden del día esta discusión de lo metropolitano y la conversación en América Latina, con ustedes desde México, con la gente de Brasil, de Argentina, de Chile, porque creo que está a la orden del día el análisis comparado que nos permita aprender mucho de lo que están haciendo otros colegas. Aquí valoramos muchísimo lo que México ha transitado y caminado en esto, porque sabemos que nos llevan unas décadas en la discusión adelante, y queremos obviamente pues aprender mucho también de sus experiencias y valiosas a la hora de pensar el caso colombiano. Bueno, termino con esto. Un poco lo que se ha planteado es que los grandes desafíos alrededor de, o qué le corresponde a esas figuras llamadas áreas metropolitanas, o figuras en donde emerge un gobierno que supera la noción del contenedor municipio-departamento. Bueno, nuevas formas de la gobernanza y de la toma de decisiones públicas en el territorio. Corresponde a esas áreas pensar a fondo la planificación territorial. De lejos deben superar los contenedores de los que hablamos, porque hoy los problemas trascienden, están instalados en el territorio, no bajo la perspectiva de una división político-administrativa como la que tenemos, sino bajo unas complejas estructuras territoriales que hoy, de las cuales emergen conflictos que el Estado tiene que atender. Y el tercer gran desafío tiene que ver con el tema de la financiación. ¿Cómo resolver? Y hoy en Colombia, colegas, estamos empezando una discusión con el presidente, quien ha tenido una enorme apertura para debatir un poco los temas regionales. En Colombia hay una misión de descentralización que se creó hace 2 años, está a cargo de un académico muy prestigioso que se llama Darío Indalecio Restrepo, quien está a cargo de ese debate, y precisamente esa es parte de la discusión de cómo en este gobierno, el gobierno nacional, con el doctor Gustavo Petro, se logra proponer una nueva forma de organizar el orden territorial, la organización del territorio y todo este tema un poco político-administrativo de cara a que podamos gestionar políticas mucho más eficaces y efectivas, pero también mucho más que apuesten a cambios estructurales de una realidad como la que tiene el país. Creo que aquí ya no vale la pena que me detenga. Un poco la idea era compartir con ustedes esas impresiones generales de lo que estamos haciendo, y además pues quiero decirles que quien esté interesado en la red, en leer, por ejemplo, tenemos el documento técnico que produjo la alcaldía de diagnóstico para la presentación ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del nivel nacional. Quiera leerlo un poco para ver cómo se estructuró y cómo se consultó a los alcaldes alrededor de esto. Está disponible para que lo podamos compartir y lo podamos, pues se trata un poco de aprender colectivamente por dónde son los caminos ideales para que estas transiciones a las que estamos, yo diría que obligados, pues las podamos hacer con el mayor sustento teórico, metodológico, pero también con la mayor capacidad y experticia y las mejores prácticas, digamos, de gobierno en el territorio. Dejo allí entonces para cerrar un poco esta presentación y poder tener otro espacio de conversa con todos ustedes. Como siempre, supremamente complacido con esta oportunidad, Alberto, de compartir con ustedes los aprendizajes que tenemos. Muy bien, muchas gracias, estimado Carlos. Como siempre es un gusto escucharte porque nos haces pensar, bueno, antes que comentar y iniciar el diálogo, invitar a quienes están en las redes o por vía de WhatsApp,
Si quieren plantear una pregunta, con mucho gusto les daré lectura y se la planteo a nuestro invitado. Eh, Mira, y, esperando a que se animen, yo tendría como una, no sé, para estimular el diálogo y el debate, tres preguntas o tres inquietudes. Van ligadas con comentarios porque precisamente la semana pasada en México acabamos de hacer unos eventos en el Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara con respecto a 40 años de la reforma municipal al artículo 115. Nosotros tenemos nuestro famoso artículo 115 que atañe a los municipios. Y por vía del municipio me ha interesado el federalismo y como tú bien señalabas, he tenido oportunidad también de trabajar en política de derecho comparado, los casos argentinos y brasileños para llegar, bueno, lo que todos sabemos, pero con mayor énfasis en que el federalismo mexicano es centralizado y rígido, ¿no? Y eso me lleva precisamente porque uno piensa generalmente, bueno, cuando metemos la variable de centralización, el hecho de que el federalismo mexicano centralizado no es una contradicción, más bien aspiramos pues a ser un país más descentralizado, pero cuando ustedes tienen un sistema unitario y más descentralizado, me llama la atención dos cosas y por eso como esta primera inquietud, estimado Carlos, es, por ejemplo, para ponernos de acuerdo, cuando tú hablas del orden político administrativo, en México lo damos como ya dado que es el territorio y nuestro territorio se divide en tres órdenes o ámbitos de gobierno, ¿no? Ya sabes, lo que ustedes saben, el municipal, las entidades federativas y la federación. Pero cuando tú mencionas estos entes territoriales, me da pie a toda esta gama que tienen los municipios y las regiones como estos instrumentos muy ricos de esquemas de de asociacionismo, por decirlo así, o esquemas de cooperación, pero que de alguna forma me gustaría que ahondaras, dices, hay muchos trámites, hay un proceso de racionalización que precisamente en la práctica a lo mejor lo dificultan. En México, bueno, obviamente también teniendo en cuenta la diversidad y la riqueza geográfica y cultural, nuestro problema es el artículo 115 como metáfora, o es una camisa muy grande para municipios muy pequeños, o es una camisa muy pequeñita para municipios grandes. Pero entonces de ahí está la rigidez. La pregunta que te haría es, ¿qué peso tiene tanto la Constitución de Colombia en esta idea de un sistema unitario con esbozos de centralización para que desde las regiones pues hagan uso, ya quisiéramos en México estos instrumentos, poder acceder a ellos, pero no podemos porque, de hecho, hasta hay en el artículo 115 hay un mandato constitucional que dice que no puede haber autoridades intermedias entre el municipio y la entidad federativa, o sea, desde ahí ya tenemos una limitación y cuando tú en el caso de Cali mencionas la cuestión del distrito metropolitano, que me gustaría ver, por ejemplo, en la práctica cómo se está haciendo, cómo se hace, porque eso me da pie a toda una diversidad del territorio colombiano, pues ya dependerá ahora sí de los esquemas de gobernanza, de innovación, de agencia desde los territorios, y pues precisamente en el caso mexicano ya quisiéramos eso, ¿no? Pero lo hacemos en la medida de lo posible en los esquemas de la coordinación y de los esquemas de la asociación. Entonces, pero no pasamos de ahí. Y cuando tú dices que tienen hasta 5 o 6 esquemas de asociación, pues obviamente en un tiempo, y como anécdota, en el gobierno del presidente Fox incluso se pensó en las mesorregiones, a lo mejor algo muy similar a lo que nos planteabas, pero el punto es que no hemos podido resolver la cuestión porque tú sabes que en el sistema federal formalmente pesa mucho la Constitución, ¿no? O sea, y entonces aquí la pregunta que te hago es, ¿cómo está, por qué no se ha transitado a que estos esquemas de asociación que tienen en la práctica sean muy ricos y se lleven, por un lado, y la otra, de precisamente de cómo lograr esta descentralización que sea más efectiva porque digamos que tienen más instrumentos que nosotros. Nosotros jurídicamente son más limitados
y si funcionan es por la vía de las prácticas, por la vía de los contextos, por la vía de esto, ¿no? Entonces, y qué te dijera, ya con esto concluyo para yo quisiera como debate, pues, de que no existiera el 115 y que fuera el asunto interno de las entidades federativas, fuera como el caso argentino, que dijera el régimen municipal es un asunto de las, como ellos, el asunto de las provincias. En el caso, pues, asunto de las entidades federativas. Y eso nos da muchísima libertad de crear, pensar el territorio de otras formas, ¿no? Y cuando ustedes tienen desde el ámbito nacional todos estos esquemas, me gustaría que platicaras, que nos platicaras entonces, ¿dónde están los problemas que tienen que nosotros ya quisiéramos estos, desde Guadalajara te diría y desde Jalisco, por las capacidades técnicas, financieras, culturales, por la misma historia del fenómeno mexicano, le daremos un buen uso, pero obviamente en otras entidades federativas ni al caso, ¿no? Solamente como para estimular el debate, invitar a quienes están en el Face alguna pregunta que te quisieran plantear. Pero esto como entradita, ¿no? O sea, que nos Clarísimo. compartieras esto. Ajá. Sí, no, no. Por eso valoro mucho la conversación con ustedes y si hay colegas de otros países, maravilloso porque estos estudios comparados nos dan una herramienta muy poderosa para comprender un poco a partir de las experiencias eh, cómo los conocimientos, los saberes y las prácticas nos van dando luces en algo que pareciera es un problema que se presenta en todos los contextos donde estamos trabajando y con estas intenciones, pero que la fórmula no siempre son las adecuadas. Yo creo que para aproximarme un poco a tu inquietud, hay una tensión, yo la mencioné tal vez tangencialmente en la charla, la tensión política centro-periferia. Digo tensión política. El poder que tiene una visión centralizada, en el caso colombiano, eh, de quienes políticamente han asumido el liderazgo del país, ha marcado claramente una visión homogénea del territorio. Algo así como que la realidad de Bogotá es muy similar a la realidad del resto del país. Y por eso desde ahí no solamente nacen decisiones que se instalan en el diseño institucional que propone la Constitución política, sino que también se derivan en las leyes que desarrollan los postulados de la Constitución y que de alguna manera buscan dar herramientas en la toma de decisiones alrededor de cómo se ordena o se organizan los territorios en Colombia. Esa tensión centro-periferia es centro a la periferia, pero la periferia ha estado históricamente en una dificultad muy grande de protagonizar en igualdad de condiciones la discusión en torno a cómo tiene que ser el diseño del país, cómo tiene que ser el diseño político del Estado colombiano para poder garantizar su proximidad a valores sensibles en el orden constitucional, la dignidad de la vida, la igualdad, el acceso a oportunidades, etc. Y todo lo demás, los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay una explicación de lo complejo que es transitar a estas figuras que tratan de prometer un poco más de oportunidades para que las regiones participen más efectivamente en el acceso a políticas públicas, bienes, servicios y derechos que provee el Estado, que debería proveer el Estado en igualdad de condiciones para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ahí por un lado, hay esa tensión muy presente y yo diría que esa tensión, Alberto, está muy dinamizada por quienes tienen una concepción del país tradicional. ¿Ok? Y que no leen comprensivamente y críticamente la realidad de la región y los territorios. Dos, bueno, esas configuraciones, Alberto y colegas, no solamente están en el centro capital de la República, el resto del país. No, esas configuraciones también están en las regiones. En las regiones también hay centralismo, también hay centro-periferia. Y quienes se han beneficiado de esa relación centro-periferia
desde el punto de vista político, no les interesa que el país cambie hacia otras formas de organización del territorio, porque es que cuando uno organiza el territorio, organiza la distribución del poder en el mismo. No estamos hablando de un fenómeno solamente geográfico, territorial. Estamos hablando de cómo se expresa el poder de la sociedad en el territorio y cómo el territorio tiene realmente las oportunidades de poder aportar sus visiones a lo que se llama el desarrollo o a lo que se llama la configuración de un país político que sea capaz de llevar oportunidades, obviamente en igualdad de condiciones para todos los que lo habitan. Creo que ahí hay un segundo factor de tensión y creo yo que al país le ha faltado una apuesta mucho más decidida para facilitar que esta cantidad de figuras se concreten. En muchas de ellas hay soluciones estructurales a los problemas, digamos, de la organización territorial. Pero esas celos de la política de grupos tradicionales hacen que no siempre sea posible transitar estas figuras con cierto grado de facilidad. No quiero centrarme solamente en que ahí hay un tema de procedimentalismo, claramente lo hay, pero me parece que el lugar de discusión es más complejo, es cómo organizar el poder de la sociedad en el territorio, y yo creo que, bueno, esta discusión centralismo-federalismo es desde el siglo XIX, Alberto, aquí en Colombia. Bolívar y Santander tuvieron discusiones a fondo sobre el tema y el uno perdió y el otro ganó. Y así se configuró el país. Claro, Listo. Mira, ahí ya estás estimulando preguntas para el debate. Me voy a permitir leer, de hecho, una pregunta en el Face de un paisano tuyo. De hecho, él está aquí en el doctorado en Ciencias Sociales y está abordando la ciudad de Bucaramanga, el centro histórico y su área metropolitana. Y la voy a leer textualmente, mira. Hola, maestro Carlos, felicidades por la presentación. Acá dos preguntas. A diferencia de México, los mandatos locales en Colombia son de apenas 4 años, lo que hace que los proyectos y las agendas gubernamentales a nivel local y departamental sean muy a corto plazo. Y aquí van las preguntas. ¿Qué efecto tuvo esto en Cali? Y dos, ¿habría que plantear una reforma a la duración de los gobiernos departamentales y locales? Ok. Gracias al colega caleño, que está en México. No, él es de Santander. Santander, Ajá, Bucaramanga. de Esa sí Bucaramanga. Sí. Ajá. Mire, aquí voy a agregarle un problema más a la pregunta que nos hace el amigo, el colega. ¿Cómo le parece que aquí el presidente se define en un periodo, para un periodo de 4 años y se define en una temporalidad, pero los alcaldes y los gobernadores se eligen 1 año y medio después para el mismo periodo de 4 años? Entonces no hay un aparejamiento entre el tiempo que gobierna el presidente y el tiempo que gobiernan los alcaldes y los gobernadores. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es este, y esto me permite introducir una discusión espectacular. En la primera fase de la Constitución del año 91, la colombiana, las transferencias de recursos que hacía la nación a sus entes territoriales, municipios y departamentos, eran del 30%. Tratando de interpretar un poco ese principio constitucional de un Estado unitario, pero descentralizado, que supone darle un poder a los alcaldes y gobernadores en sus entes territoriales para que puedan ejecutar las políticas que sus planes de desarrollo definen. Bueno, después de 20 años, ya no es el 30%, bajó al 20%. Entonces, ¿cuál es el debate de fondo? Resulta que el presidente tiene un plan de desarrollo nacional al que asigna recursos por 4 años. Los alcaldes locales también tienen planes de desarrollo que asignan para un periodo de 4 años. Pero como están en temporalidades diferentes, la pregunta es cómo se produce la coordinación, articulación y la concurrencia
entre los proyectos de gran calado que propone el Estado colombiano en el nivel central y los proyectos regionales que tienen menos recursos y que también tienen obviamente una pertinencia para su región. Ese es un problema adicional que surge a este tema de la temporalidad. Segundo, en Colombia se ha querido aparejar que cuando se elijan alcaldes y gobernadores, se elijan también el presidente. Eso tiene amigos y enemigos. Tiene amigos en el sentido de que podría traer como efecto que cuando el presidente haga su plan de desarrollo nacional en coordinación con departamentos y municipios, al Congreso vaya un megaplan de desarrollo, pero que esté debidamente articulado en sus planes, programas y proyectos, para que esa disparidad en el tiempo no genere una ruptura en términos de los diseños de los proyectos hacia digamos, los departamentos y municipios. Pero también tiene una discusión en contra. Quienes están en contra de unificar esas temporalidades tiene que ver con que de alguna manera la forma de la política del país sigue siendo una política de élites. El riesgo podría ser que al unificar esas dos instancias se concentrara el poder en esas mismas élites, ya sean centrales o ya sean en la periferia, donde también hay élites también. Y bueno, si uno ve un poco los indicadores del Barómetro de las Américas y de los encuestadores profesionales en torno a cómo le va a alcaldes y gobernadores en un periodo de 4 años, no es fácil la respuesta. No les va bien, porque además el primer año de gobierno de los 4 es un año de formulación, acuerdos políticos, de formulación de planes de desarrollo. Tiene 2 años para ejecutar y tiene el último año de gobierno que es electoral, como en el caso nuestro en este año, y es cierre de gobierno. Entonces realmente de los 4, gobierna 2, porque el primero está negociando, haciendo acuerdos políticos y definiendo su plan de desarrollo, y el último año está cerrando para poder garantizar la entrega de su gobierno. Proyectos de alto impacto en una sociedad no se hacen en 2 años. Los proyectos de alto impacto en una sociedad se hacen con mucho más tiempo. Me refiero a proyectos que transforman las tensiones de desigualdad e inequidad en los territorios y que generan nuevas oportunidades para el desarrollo. Eso es lo que puedo aproximarme un poco a la inquietud del colega en términos de cómo nos ha ido. Bueno, pareciera que para la ciudadanía es eterno tener un alcalde, una alcaldesa, un gobernador, que no hace bien las cosas, pero para otros que les va bien, desearían continuar con él porque les ha traído beneficios. Pero los indicadores muestran la dificultad de hacer política con estas temporalidades. Hay que pensar en alguna alternativa. Perfecto. Oye, mira, se está estimulando las preguntas y las inquietudes. Va una de Fernando Chávez, él estudia el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara y te pregunta, cuando inician la consulta popular a los habitantes de las municipalidades para formar o no un área metropolitana, ¿votan una agenda específica de temas como la seguridad pública, etcétera? ¿Es restrictiva a los mismos temas de la agenda o bien en razón de los servicios o funciones inherentes a las responsabilidades públicas de los municipios? La respuesta es ninguna de las anteriores. Solamente se vota la decisión de conformar el área metropolitana. Las consultas en torno a qué incluir en el programa de desarrollo del área es otro proceso y no se hace a través de consultas, sino a través de mecanismos de participación más sencillos. Perfecto. Mira, este tipo de preguntas nos va a ir teniendo a ayudar a claridad las similitudes y diferencias de ambos sistemas políticos en función del territorio. Hay otras, bueno, luego las voy a aglutinar, son de Héctor Castellanos Villalpando. Él estudia el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara y voy a leer desde la primera hasta la última, ¿no? Bueno, los 3 comentarios que hizo en el Face. ¿Qué posibilidades hay de que ciertas atribuciones ambiental, hídrico, sean descentralizadas en esos eternos ciclos de centralización, descentralización? Esa es una. ¿Qué dilemas hay en regiones transfronterizas y los ciclos a nivel regional, en específico con Venezuela, Ecuador, Perú o Brasil?
ahora la parte que les toca ahí de límites nacionales. ¿Qué tendrás que decir al respecto, Carlos? Escuché dos, ¿me dijiste tres o son dos? Son dos. Pues la otra era cerrar de estas regiones transfronterizas, obviamente en específico con los países de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil. Sí, son dos. Ok. Eh, estamos conectados, así. A ver, sobre el tema ambiental. En Colombia, las competencias y responsabilidades en torno a la gestión de los derechos ambientales están ubicadas, bueno, creo que me conviene decir que en el caso colombiano, a diferencia del caso ecuatoriano y el caso boliviano, a la Constitución nuestra, digamos, se le ha categorizado como una Constitución ecológica, Mm. pero la categorización de Constitución ecológica tiene un proceso que está determinado por una especie de hermenéutica constitucional que articula valores, principios y articula enfoques contemporáneos alrededor de la lectura o la interpretación de los conflictos ambientales. No es una lectura clásica, me refiero al modelo antropocéntrico, sino que comienza a incluir debates propios de lo que hoy se llaman los derechos de la naturaleza. En Colombia hay 26, eh, digamos, hitos ambientales que hoy, por ejemplo, son sujetos de derecho, es decir, se les ha categorizado con derechos bajo el enfoque de los derechos de la naturaleza, más sin embargo, la Constitución Política Colombiana no tiene un capítulo sobre derechos de la naturaleza, a diferencia de la ecuatoriana y la boliviana, que sí lo tiene. En consecuencia, en el desarrollo entonces de lo que la misma Constitución ha planteado sobre cómo se organiza la gestión de los derechos ambientales, entonces hay unos niveles de gestión que están divididos en el Ministerio del Medio Ambiente tiene unas competencias, traducidos en, por ejemplo, todo lo que son áreas de protección, están a cargo del Ministerio a través de una instancia que se llama Parques Nacionales. Ahí no se mete el municipio ni el departamento, se mete la nación a gobernar esos temas. Por ejemplo, la Agencia Nacional la Agencia Nacional de Permisos Ambientales es una instancia nacional. Entonces, ellos son los que autorizan la explotación de áreas naturales, de algunas áreas naturales en Colombia. Y hay unas competencias en el nivel departamental y hay unas competencias en el nivel municipal. Por ejemplo, en el nivel departamental, la figura que asume la responsabilidad se llaman las corporaciones regionales. Es otra figura que además compite con responsabilidades en la gestión de los derechos y la protección del medio ambiente en el nivel intermedio, lo regional. Se llaman corporaciones ambientales. En Colombia hay más de 20. Tienen recursos y otorgan permisos y adelantan procesos, obviamente, de implementación de programas y proyectos ligados a los ambiente. Y están los municipios, que tienen una competencia en su área urbana, no rural, urbana, donde definen políticas para la gestión ambiental en el territorio, manejo de ruido, el manejo del agua, el manejo de los servicios ambientales en el territorio o lo que se llama el pago por servicios ambientales, eso lo maneja. Entonces, este recorrido largo para decirle al colega que la conformación del área metropolitana no elimina ni puede cambiar las funciones de las corporaciones que a nivel constitucional se les ha asignado la protección del medio ambiente. Pero sí tienen la responsabilidad de desarrollar bajo el principio de concurrencia las decisiones que le convienen en términos ambientales a esos territorios que llaman áreas metropolitanas. ¿Se comprende más o menos la posición? Perfecto. Y la última es compleja, no tengo mucho que decir, porque además cada país es celoso y cada país gobierna
no he visto, mira que no he visto, y es supremamente interesante esa última inquietud que me plantean, cómo abordar un poco esos dilemas de las fronteras. En el caso colombiano, Ecuador, Panamá, mire todo el lío que tenemos ahí en Panamá, toda esa cantidad de migrantes colombianos, venezolanos, saliendo, pero por miles, en las peores condiciones, por el Darién hacia Panamá, cruzando todo Centroamérica para tratar de llegar a México y luego llegar a Estados Unidos. Ahí no tenemos un planteamiento robusto y claro para que aborde cómo sería ese manejo de frontera que podrían tener estas configuraciones intermedias del territorio. Muy bien, parece que están agotadas las preguntas en el Face, en el WhatsApp no tengo ninguna, solamente pues en decirte, estimado Carlos, que algo que quieras comentar a manera de cierre que haya quedado en el tintero de recapitulación, pues te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Roberto. Digamos que estamos en fase de alistamiento. Ese es el trabajo que nos han encomendado y estamos construyendo diálogos académicos, políticos. Hay un tema de alta sensibilidad, apreciado Alberto, que es cómo la ciudadanía de a pie concibe y percibe estos cambios. Creo que estamos lejos de que el ciudadano de a pie, me refiero al taxista, al tendero, a ese ciudadano que está ocupado de su vida en lo más cotidiano, necesitamos adelantar una pedagogía que realmente permita que se comprenda cómo estos diseños territoriales impactan la vida de la gente. Creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo en términos de políticas de participación, de nuevas pedagogías, que hagan que el ciudadano más sencillo del mundo no solamente acepte determinada organización del territorio, sino que lo comprenda y se sume a él, porque es que el territorio no es lo físico. El territorio es, como lo dice Maraulle cuando define qué es un no lugar y qué es un lugar, pues el lugar es esa conexión espacio-social y ahora la naturaleza que constituye parte un poco de los sistemas de vida que integran. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de más pedagogía, más educación política para que esa ciudadanía de a pie comprenda lo importante que es comprender la organización del territorio y cómo en el territorio cada ciudadano cumple un rol determinante, digamos, en la gestión del mundo. Creo que tendría esa recomendación. Perfecto, me sumo con esta inquietud y por eso estos espacios que hemos establecido con amigos y colegas colombianos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de ustedes de Colombia, pues nos permite intercambiar experiencias y esta parte al final, pues sí, tienes toda la razón de que si hablamos a veces en el debate de los gobiernos metropolitanos, pues hay que hablar también de los ciudadanos metropolitanos, ¿no? A veces es esa parte que se olvida, ¿no? Que precisamente para encontrarle una relación a estas grandes inquietudes sobre cómo gobernar, gestionar los territorios, en este caso metropolitanos, y también tener en cuenta que las divisiones son ficticias porque pues, lo metropolitano también se relaciona con lo territorial, con la cuestión medioambiental, entonces no es tan tajante. Pues muchísimas gracias, Temo Carlos, te agradecer parte de tu tiempo, la verdad, nos dejas todavía con más preguntas, créeme que no va a ser la primera vez que te vamos a tener aquí, te vamos a seguir invitando y sobre todo porque a ver si puede ir viendo que después nos expliques cómo está el asunto del distrito metropolitano que tienen ese mandato, por decirlo así, ¿no? Pues obviamente de cómo llevarlo a la práctica y cómo iniciar un proceso y lo más difícil siempre es iniciar y conforme vayan dándose los años, pues se van fortaleciendo y habiendo un proceso de desarrollo institucional al respecto. Pues muchísimas gracias, agradecerles a todos quienes se conectaron, quienes plantearon preguntas, inquietudes para seguir estimulando el debate y agradecerle, bueno, a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, en esta sección de debate metropolitano y también a quien nos acompaña y nos ayuda en las cuestiones técnicas, a Julio Almaraz, pues la oportunidad de que nos escuchen una vez más con estas temáticas y siempre
es interesante escuchar en otros contextos, en otras realidades, que lo que acontece para, por analogía, pensar en nuestras problemáticas que tenemos de manera inmediata. Pues muchas gracias, muy buenas noches y estamos en comunicación. Hasta nuevas noticias. Una Cuídense. feliz noche. Muchas gracias. Muy amables.